listo para recibir una palabra hoy? Fui muy impactado por Dios para ministrar acerca de algo. Hace tiempo que no lo hacemos así totalmente, pero recibí una instrucción del Espíritu y quiero hablarle hoy de sanidad divina. ¿A alguien le entusiasma esto? Ok, entonces hágale como que se entusiasmó. Quiero hablarle hoy de sanidad divina. Fue más fingido eso que el árbitro de ayer del partido de Rayados. Más fingido que las faltas de Funes Mori. Quiero ministrar hoy, más que predicar, quiero ministrar sanidad divina. Quiero hablarle algunas cosas que he estado aprendiendo en estos días acerca de sanidad divina, que creo que le van a bendecir mucho. Creo que si usted pone atención y fluye conmigo, va a aprender cosas que nunca les había enseñado y que se van a afianzar en su vida. Y no solamente es para que tú recibas sanidad, sino para que puedas ministrar sanidad a otros. ¿Ok? Entonces, sentí muy fuerte otra vez lo que hace unos domingos sentí, que hay gente que ya se acostumbró a su enfermedad. Hay gente que ya no está buscando un milagro, ya hace provisión para la enfermedad. Hay gente que ya sabe qué días le va a doler la cabeza. Hay gente que ya sabe cuando el clima se ponga de tal manera le van a doler los huesos y hace provisión para eso. Tiene en su botiquín casero medicina especial para cuando comience y usted dice, ya sabía que me iba a doler. Ya sabes, sí, pues claro que lo sabías porque tú lo programaste. La mujer del flujo de sangre, ¿la recuerdan? Ella había probado todo, había ido con médicos, chamanes, curanderos, brujos, hasta con la bruja del 71 había ido. Resulta que doña Florinda era más bruja que la bruja, ¿verdad? Y la mujer del flujo de sangre por 12 años. ¿Cuántas mujeres imaginan eso? Como hombres no alcanzamos a imaginarnos esto, pero 12 años con flujo de sangre, eso debe ser muy difícil, muy complicado. Y ella estaba, en inglés se dice así, cuando alguien está enfermo, dice, está en una condición. Y eso me llama mucho la atención, porque la enfermedad te condiciona a ciertas cosas. Entonces esta mujer tenía 12 años en una condición muy, muy desagradable. Pero ella dijo algo. Si ustedes analizan en la Biblia, no voy a ir allá porque no es el tema, pero quiero que vean algo. Ella dijo, iré a donde está Jesús y tocaré el borde de su manto, y cuando toque el borde de su manto seré sana. ¿Qué está haciendo esta mujer? Está programando su milagro. Está agendando su milagro. Así como tú agendas la enfermedad, el dolor, ella estaba agendando su milagro. Amanece nublado y dices, me va a doler la rodilla. Estás agendando un dolor. Y cuando empieza a doler dices, ya sabía. Y vas y corres y las pastillas. Cuando suceden ciertas cosas, estás teniendo mucha presión en tu trabajo y dices, pronto va a empezar a suceder esto, se me va a empezar a caer el pelo, va a empezar a suceder aquello. Programas la enfermedad, programas el síntoma, pero esta mujer no programó la enfermedad, estaba harta de la enfermedad y programó su milagro. Es tiempo, dile a alguien que tenga cerca, dile, es tiempo de que programes tu milagro. Es tiempo que dejes de hacer provisión para la enfermedad y comiences a hacer provisión para tu milagro. Ok, yo sé, yo estoy siendo muy, muy paciente porque yo soy muy desesperado en este sentido, pero el Espíritu ha estado hablando a mi corazón desde el domingo pasado y el miércoles y hoy, que debo ser muy paciente para que tú respondas al mover del Espíritu.
¿ok? Estoy derrochando paciencia. Porque en otras ocasiones yo me desespero y digo, ¿por qué no, Cristo? ¿Por qué no responde? ¿Por qué? Pero esta vez no, esta vez me la voy a llevar calmada, me la voy a dar tranquila, te voy a dar tiempo y en el momento que tú quieras responder, responde al mover del Espíritu, pero no nos vamos a mover de ahí. ¿Ok? Vamos a seguir caminando en esa línea porque así fui instruido por mi pastor y yo, el que obedece no se equivoca. ¿Ok? Entonces yo voy a seguir en el mover. En el momento que empiecen a tronar los corazones, las mentes, las vidas, bueno, tú te vas a comenzar a meter a ese mover del Espíritu. Pero yo quiero que aprendamos a programar nuestro milagro. Hay gente que ni siquiera es cristiana, que ni siquiera conoce de Dios, pero le hablan y dicen, ahí en esa carpa Dios hace milagros. Y la gente viene y dice, es que vengo a que oren por mí porque me dijeron que aquí Dios hace milagros y vengo por mi milagro. Y oramos por ellos, reciben el milagro y se van y nunca los volvemos a ver. Y hay gente que tiene aquí 17 años y sigue padeciendo la misma enfermedad porque nunca programó su milagro. Tenemos que aprender a programar nuestros milagros, ¿ok? Lo primero que debemos saber acerca de la sanidad divina es la voluntad de Dios la sanidad. ¿Ok? Es la voluntad de Dios la sanidad. Lo voy a decir una tercera vez. Yo te voy a dar tiempo. Yo tengo mucho tiempo. El domingo es del Señor. Tú sabes a qué hora respondes. Es la voluntad de Dios la sanidad. En algún momento tú te preguntas, ¿será que Dios quiere sanarme? La respuesta es sí. Por eso te estoy predicando esto, porque quiero que me entiendas, quiero que te lo grabes en tu corazón. Es la voluntad de Dios la sanidad. La voluntad de Dios no es que estés enfermo. Es que tal vez Dios no me ha sanado por esto. No, si no te ha sanado no es por Él, es por ti. ¿Ok? Su voluntad es que tú seas sano. Deme Biblia, pastor. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Necesito que sean muy ágiles. Isaías 53, versos 4 y 5. Si tú ya te acostumbraste a una enfermedad, quiero que hoy la desempolves porque hoy se va a ir. Hoy los enfermos van a ser sanados. Hoy milagros van a suceder en este lugar. Aunque no digas amén, milagros van a suceder en este lugar. Ya me estoy empezando a desesperar. Tu trabajo solo es responder. Tu trabajo no es sanar a nadie. Tu trabajo no es hacer milagros. Tu trabajo solo es responder y recibir. Isaías 53, versos 4 y 5 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Mateo 8:17 dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Primera de Pedro capítulo 2 verso 24: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Estos versos muestran claramente esta verdad. Él quiere que tú seas sano. Esta verdad debe estar presente en tu corazón. Cuando vas a orar por un enfermo, debes saber y tener claro que cuentas con la aprobación de Dios para efectuar un milagro. Dios quiere que la gente sea sana. Cuando vayas a orar por un enfermo, no vayas con miedo. Ve con la seguridad. Dios quiere que esa persona sea sana. Número 2, la enfermedad viene de Satanás. La enfermedad viene de Satanás. La enfermedad no viene de Dios. Dios no envía enfermedad. Dios no ha enfermado nunca a nadie. Tú no eres el primero. Dios no enferma, Dios sana. La enfermedad viene del diablo. Diga conmigo, la enfermedad viene del diablo.
Satanás es el autor de toda enfermedad. Dios no enferma a nadie bajo ningún propósito. Él no te quiere enseñar algo, por eso te enferma. No, Él te sana. Dios sana, Dios no enferma. La enfermedad viene del diablo. Tienes que tenerlo bien en claro. La enfermedad viene de Satanás. Hechos 10:38. ¿Alguien se lo sabe de memoria? ¿Alguna vez yo les he dicho este versículo? Dígalo conmigo. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Alguien puede decir amén a esta palabra? Dios no enferma, Dios sana. John G. Lake, un hombre de avivamiento, un hombre de milagros, un hombre que tocó el África hace el siglo pasado. Dios lo envió, siendo él de Estados Unidos, lo envió al África, y Dios lo usó de una manera tremenda. Él detuvo el ébola en África. Él entraba a las aldeas donde iba el avance de la gente que se estaba muriendo, y él llegaba y le preguntaba a las campañas de sanidad que había del gobierno. Le decía, ¿dónde va la enfermedad? Dice, el último muerto está ahí. Y él entraba a la siguiente casa, y donde él entraba la enfermedad se detenía. De ahí la siguiente, el resto de la aldea no se contagiaba. La gente se asustaba porque él entraba ahí y salía vivo. Y decían, ¿cómo es que no te moriste? Y le hicieron un estudio en su piel, porque el ébola se transmitía por la piel. Y cuando salían, todos los que morían por esta enfermedad tenían todas esas bacterias en la piel, estaban contaminadas. Y cuando le pusieron un microscopio al brazo de John G. Lake, le pusieron la bacteria del ébola en su piel. Cuando la bacteria tocaba su piel, la bacteria se moría. Le decía, ¿no tienes miedo de tener contacto con la enfermedad? Le decía, yo no tengo miedo. Pregúntale a la enfermedad. Donde él llegaba, la enfermedad se paraba, la enfermedad se detenía. Le dieron un reconocimiento a John G. Lake por el gobierno, porque a través de su mano Dios sanó a más gente que todo el sistema de salud de todo el África en su tiempo. La mano de John G. Lake sanó a más enfermos que todos los hospitales de todo el África. Pero ¿sabe cómo comenzó esta unción de milagros, este manto de milagros que había en John G. Lake? Porque en la familia de John G. Lake, cuando él era joven, había una maldición de cáncer. Era una familia muy grande en los Estados Unidos. Su mamá murió de cáncer, su papá murió de cáncer, sus hermanos mayores murieron de cáncer, iban muriendo de cáncer, se invadía todo su cuerpo. Y un día él se hartó cuando entró y le dijo vio a su hermana sentada y le dijo, ¿qué tienes? Dije, me acaban de diagnosticar cáncer, estoy invadida de cáncer todo mi cuerpo. Y dijo, ¿sabes qué? Esto se tiene que detener. Porque él, cada vez que alguien moría en su familia, iba por el pastor del pueblo, lo traía, y el pastor le alzaba sus manos y decía, cuán misteriosa e insondable es la voluntad de Dios. Y él decía, es que no puede ser que sea la voluntad de Dios que la gente muera de cáncer. No puede ser. Cuando él vio a su hermana, le dijo, ¿sabes qué? Acabo de escuchar que en Sion, Illinois, hay un hombre llamado John Alexander Dowie, que Dios lo está usando en milagros. Compró 2 tickets de avión, viajaron, volaron a Chicago, a Illinois, cerca de Chicago, se llama Sion, Illinois la ciudad. Llegaron ahí, cuando se subieron al taxi, dijo, vamos a unas reuniones de sanidad y milagros. Dijo, van al auditorio de John G. Lake, de John Alexander Dowie. Le dijo John G. Lake, sí, vamos allá. Dijo, yo sé dónde es. Cuando llegaron y se bajaron del taxi, vieron una glorieta donde ponen los monumentos para entrar a los auditorios. Era un auditorio enorme y había una glorieta. Y en esa glorieta había camillas de hospital, había aparatos ortopédicos, había aparatos de respiración, tanques de oxígeno, muletas, sillas de ruedas. Toda la gente, cuando entraba con aparatos, salían sanos y aventaban. Y había una montaña grande. Mucha gente era sanada solo por ver esa montaña de aparatos que había ahí, cuando recibían el testimonio de lo que Dios estaba haciendo ahí adentro. Entró John G. Lake a ese lugar, dice, no, estaba repleto el auditorio. Entré con mi hermana agarrada del
brazo. Dice, y exactamente cuando entramos al auditorio y apenas nos íbamos a sentar, dice, salió un hombre al altar, un hombre alto, robusto, barbón, pelón. Así lo describe él en su biografía. Dice, y él comenzó a decir estas palabras. Dice, Dios me habló en Hechos 10:38, dijo John Alexander Dowie. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dice, y este hombre robusto comenzó a decir, es la voluntad de Dios que tú seas sano. Satanás enferma, Dios sana. Dice, eso sentí que era la explicación que yo estaba esperando, que yo estaba buscando. Dice, yo me paré y volteé para agarrar a mi hermana y llevarla al altar. Dice, cuando volteé ya no estaba mi hermana y la empecé a buscar. Dice, iba corriendo por todo el auditorio alrededor gritando, soy sana, soy sana. Dice, ninguno de mis hermanos después de ella murieron de cáncer. El cáncer se detuvo y de ahí nadie lo detuvo de hacer milagros por todo el mundo. Lucas 13:16. Quiero que lo vea usted con sus ojos, porque a lo mejor nunca lo ha visto. Lucas 13:16 dice, Lucas 13:16. Sí, quiero que usted lo vea, porque es poderosa. No se pongan nerviosas, nomás apúrense. Dice, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿quién la ató? Satanás, no fue Dios. Dice que Satanás había atado 18 años. ¿No se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Alguien puede decir amén? Ok, bíblicamente hablando te demostré que la voluntad de Dios es que tú seas sano y que la enfermedad viene de Satanás. Alguien diga, este es un buen inicio. Ahora, ¿cómo Dios trata con la enfermedad? La sanidad está relacionada directamente con la palabra de Dios. Quiero que ponga mucha atención a esto, mucha atención. Milagros extraordinarios y sobrenaturales van a suceder a partir de hoy y a partir de hoy. La sanidad está relacionada directamente con la palabra de Dios. Aunque muchas veces vemos milagros extraordinarios suceder de forma instantánea y cómo enfermedades sanan en un momento, lo hemos visto aquí cientos, miles de milagros. Yo he visto gente levantarse de las sillas de ruedas. Yo he visto gente con aparatos en la espalda siendo sanados. Yo he visto gente tirando las muletas. ¿Cuánta gente ha sido sanado aquí? Yo he visto gente sanar de cáncer. Yo he visto gente sanar heridas expuestas, abiertas, cerrarse en el mismo momento cuando oramos por ellos. He visto milagros extraordinarios. He visto muertos resucitar. Si tú me vienes y me dices que la fe no hace milagros, llegaste demasiado tarde. Yo sé que lo sé, porque lo he visto, que Dios sigue haciendo milagros. Yo los he visto con mis propios ojos. Y los hemos visto aquí. Ahora, quiero que estén muy atentos a esto. Aunque hemos visto miles de milagros suceder así, yo he visto, bueno, no los he visto, pero hemos experimentado que gente recibe milagros a través de mensajes de audio. Gente ha sanado de leucemia por un mensaje de audio en WhatsApp. Que ni siquiera hemos tocado a la persona, simplemente al escuchar una oración, Dios sana leucemia, Dios sana cáncer. Un niño en una ocasión comió veneno muy fuerte para ratas y no le pasó nada. Huesos rotos, soldados en el mismo instante. Ok,
quiero que ponga mucha atención a esto. ¿Está aquí conmigo? ¿Sí está aquí conmigo? Ok. Esta no es la manera en cómo Dios trata con la enfermedad. Esa es la excepción. Ya capturé su atención. ¿Ok? Aunque lo hemos visto así, no es la manera, bíblicamente hablando, preferida de Dios para sanar. Dios hace este tipo de milagros para manifestar su poder, para que el perdido crea en Dios y que vea que Dios puede sanar. Pero la sanidad está relacionada directamente con la palabra de Dios. ¿Ok? No estoy diciendo que estos milagros no son del diablo. No. Lo que estoy diciendo, y van a seguir, lo vamos a seguir viendo, y vamos a seguir orando por los enfermos, y van a seguir sanando. Lo que estoy diciendo es que hay otras maneras como Dios sana. No solamente de esa manera. ¿Está listo para aprender algo hoy? Es decir, la sanidad no siempre es instantánea, en ocasiones es gradual. Y esto lo debemos conocer para saber cómo actuar en el momento que lo necesitemos. Quiero enseñarte el método de Dios para sanar. Y este método es espiritual. La sanidad no es algo mental ni físico, sino espiritual. Claro que Dios ha puesto dentro de nosotros un mecanismo de restauración de salud increíble. No sé si sepas, la medicina no sana. La medicina lo que hace es activar ese sistema que Dios puso en nuestro cuerpo. O sea, el paracetamol que te tomas no sana la enfermedad. Lo que hace es estimular en tu cuerpo ese médico que Dios puso dentro de nosotros que nos autosana. Ok, no hay ninguna enfermedad que cure. Lo que hace, no hay ninguna medicina, que cure. Lo que hace la medicina es estimular tu cuerpo para que sane más rápido. No sé si sepas eso. Pero el cuerpo se sana a sí mismo. Dios lo puso ahí. ¿Ok? Lo que hace la medicina es activar o estimular ese medicamento que está en nosotros, y desde luego que también proviene de Dios, pero de ese tipo de sanidad no es de la que quiero hablarte, sino de la sanidad que habla la Biblia. Hay un tipo de sanidad que puede venir a nuestro cuerpo físico cuando corregimos nuestros pensamientos también, sobre todo si la enfermedad es de carácter psicosomático, es decir, enfermedades causadas por la mente. Pero del tipo de sanidad que habla la Biblia tampoco es este. De lo que estamos hablando es de la sanidad divina o de la sanidad espiritual. Y no es de que Dios sane el espíritu, porque el espíritu no enferma. Una vez que recibes a Cristo en tu corazón, tu espíritu se alinea con Dios y tu espíritu está listo para estar con Dios. Sino que Dios es espiritual y sana desde el espíritu del hombre. Dios trata con nosotros por medio del espíritu y no por medio de la mente. Dios no es una mente. La Biblia nos dice que Dios es espíritu. Entonces Él sana, desde el espíritu y no desde la mente. Hemos tratado de convencer nuestra mente de que crea algo y no es así. No es convencer la mente para que crea, es creer algo para que la mente se alinee. Porque el creer es una habilidad del espíritu, no de la mente. La mente duda por naturaleza, pero el espíritu cree. Dios creó el espíritu para creer. La fe nace desde el espíritu. Entonces nos hemos equivocado tratando de convencer nuestra mente o programar nuestra mente para que nuestro espíritu crea algo. Es al revés. Es entender lo que somos en el espíritu para que nuestra mente lo dé a luz y al fin pueda manifestarse en el cuerpo. Dice Proverbios 20:27. Vaya conmigo ahí, Proverbios 20:27. Dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón.
Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Lo que este verso significa es que Dios enciende la lámpara de nuestro espíritu para traer revelación acerca de algo. Tu espíritu es la lámpara de Dios que está en ti. Cuando Él quiere que veas algo, solo lo enciende. Si Dios quiere que aprendas algo acerca de finanzas, Él enciende tu espíritu. Si Dios quiere, hoy Él está encendiendo tu espíritu acerca de la sanidad divina. Entonces hay tanta información en nuestra mente. Vivimos en una sociedad donde hay un mar de información, pero un desierto de sabiduría. Hay tanta información, tanta religión, tantos conceptos, que lo más básico del evangelio lo hemos perdido. ¿Cuál es lo más básico del evangelio? Cristo sana, salva, bautiza y viene. Es lo más básico, es kindergarten en el evangelio, pero la iglesia ya no cree en esto. Tú le hablas de sanidad divina y le estás hablando en inglés. A la iglesia de hoy tantos argumentos, tantas cosas. No, pero esto no, sí sanaba, pero hoy ya no sana. Es que mira esto y tanta teología para poder desvirtuar lo sobrenatural de Dios. Pero a Dios, quítale lo sobrenatural. ¿Y qué es? Mira, a Jesús, cuando estuvo acá en la tierra, quítale el factor sobrenatural a Jesús. ¿Y qué queda de Él? Un buen conferencista, un buen orador, un buen predicador. Lo que distinguió a Jesús en su época fue lo sobrenatural. Si algo va a distinguir a la iglesia hoy en día, es lo sobrenatural. A la iglesia quítale lo sobrenatural y es un club social más. Es como ir al cine, como ir a un restaurante, es como hacer cualquier otra cosa. Pero cuando tú le pones lo sobrenatural a la iglesia, entonces la iglesia vuelve a la esencia, a lo básico de cómo Dios la creó. Diga conmigo: Cristo sana, salva, bautiza y viene. Es como enseñarle A, E, I, O, U a los niños de kinder. Es lo más básico, pero la iglesia ha dejado de creer lo más básico. Quiere creer cosas rimbombantes y términos, y porque esto y de aquella, y la verdad presente y la verdad no sé qué y aquello y lo otro. Vete a lo básico, hermano. ¿De qué te sirve tener tanta elocuencia en lo que dices si lo más básico del evangelio, que Cristo sigue sanando, lo has perdido, lo has dejado de creer? No estoy diciendo que no debas saber. No, a mí me gusta. Yo vivo estudiando y vivo leyendo y me encanta saber más. Pero no podemos perder lo básico del cristianismo. Lo básico del evangelio es: Cristo sigue haciendo milagros. Dios sigue haciendo milagros. Preséntame 1000 argumentos de por qué Jesús ya nos sana, y yo te voy a dar un testimonio del poder de Dios, de cómo Dios sigue haciendo milagros. Porque siempre un argumento estará a la merced de un testimonio. Tú me puedes argumentar: no, es imposible que Dios pueda hacer milagros. Y yo te hago una fila aquí de todos los que ya deberían de estar muertos y siguen vivos porque Dios los sanó. Y tú me puedes decir: no, es que la medicina, es que esto. Dime lo que quieras, pero hay cosas que solo Dios puede hacer. Hay milagros extraordinarios que siguen sucediendo, y tenemos que seguir creyendo en lo más básico del evangelio, que es: Cristo sigue sanando. Entonces, cuando Dios quiere tocar tu cuerpo físico, Él no viene y pone su mano sobre tu cabeza. Él prende tu espíritu, enciende tu espíritu. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Tu espíritu se enciende algo. Yo te dije ahorita, te voy a hablar de sanidad, de sanidad divina, y a algunos se les prendió el espíritu de manera inmediata. ¿Por qué? Porque están buscando un milagro y dicen: esta palabra es para mí. Hay otros que no, otros que ni necesitan un milagro, ni quieren hacer milagro, o ya se acostumbraron a la enfermedad y no se encendió nada. Pero mientras estoy predicando, mientras estoy hablando, el espíritu te va a comenzar a despertar, a prender esa lámpara. Es más, pon tu mano en la persona que tienes cerca. Ayúdame. Y el espíritu enciende su lámpara.
trae revelación de la sanidad divina. Trae hambre por lo sobrenatural en la vida de mi hermano. En el nombre de Jesús. Amén. Dios no te contacta a través de tu cuerpo ni a través de tu mente, porque Él no es hombre, Él es espíritu, y Él escudriña lo más profundo del corazón del hombre y lo hace a través del espíritu del hombre. Entonces es en nuestro espíritu en donde Dios ha impartido su vida eterna, y es ahí donde Él trabaja. Por eso es urgente que seamos conscientes del mundo del espíritu, porque conoceremos más a Dios desde el espíritu, no desde la mente o el cuerpo. El hombre siempre quiere entender a Dios, y a Dios no se le entiende. Dios es superior a nuestra mente. Lo único que tenemos que hacer es caminar con Él, correr con Él. Y si Él te dice a la derecha, si Él te dice detente, te detienes. Si Él te dice avanza, avanzas. Si te dice corre, corres. Pero no trates de entender a Dios, solo síguelo, sigue sus huellas, déjate guiar por tu hombre interior. La sanidad divina comienza desde el espíritu y se manifiesta en el cuerpo físico. Es por eso que en ocasiones tú tienes la certeza de que has sido sano, aunque tu cuerpo aún te siga diciendo lo contrario. ¿Nunca te ha pasado que estás enfermo y de pronto Dios te habla, o vas a una reunión y alguien ora por ti, Dios te toca y tú sabes que recibiste el milagro, pero te sigue doliendo? Te dolía la pierna y alguien ora por ti y tú en tu espíritu sabes que recibiste ese milagro, pero te paras y sigue doliéndote la pierna. ¿Por qué sucede esto? Porque el milagro ya comenzó desde tu espíritu. Solo necesitas esperar a que se manifieste en tu cuerpo. Tu espíritu sabe que ya recibiste algo de Dios. Tú ves tu cuerpo físico y te dice que aún no lo tienes, pero tú te ríes un poco porque sabes que en tu espíritu ya comenzó la sanidad. Tu cuerpo dice, no es cierto, no tienes nada. Y tú te ríes y le dices, tú cállate, tú estás sano. Yo no sé si me están entendiendo, si están corriendo conmigo con esta palabra. Esto sucede también en el plano de la prosperidad. Tal vez físicamente no has recibido lo que estás creyendo, pero primero lo recibes en el plano espiritual y comienzas a caminar con la certeza de que ya lo has recibido. ¿Nunca te ha pasado, no sé, a lo mejor soy el único loco, que tienes alguna situación económica que tienes que cubrir y no tienes el dinero y tú vas con Dios y Dios toca tu corazón y de pronto te despiertas, comienzas a caminar con la certeza de que eso ya está arreglado? ¿Nunca te ha pasado? Sigue la deuda ahí o sigue ese pendiente ahí que tienes que cubrir, pero ya no caminas preocupado, sino caminas con una certeza. Dios ya lo hizo. Dios ya lo hizo. Algo va a suceder, y comienzas a voltear para todos lados. Estás pendiente de tu teléfono, algo va a suceder y de pronto algo sucede. ¿Por qué? Porque lo recibiste en tu espíritu y luego se manifiesta en lo físico. Solo que muchos se han hecho expertos en creer en el área de la prosperidad, pero no creen en el área de la sanidad. Y es igual. Sucede de la misma manera. En el antiguo pacto se da una palabra en medio de una situación donde el pecado había traído enfermedad al pueblo de Dios, y se hace una declaración poderosa y dice el Salmo 107:20. Esta palabra tenemos que correr con ella. Salmo 107:20. Quiero que se la aprenda de memoria. Es muy, muy corto este verso, pero es poderoso. Dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Puede decir conmigo? Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Se fija cómo los milagros están ligados a la palabra de Dios? Dice, envió su palabra. Hoy yo he sido enviado a darte una palabra. La palabra está ahí. Tú necesitas un milagro. Es imposible que no lo recibas. Alguien se está preguntando, ¿será que Dios puede sanarme? No, no solo Él puede sanarte. Es imposible que no te sane. Por eso estoy sentando estas verdades, para que tú entiendas en tu espíritu que esto no es una ocurrencia de una persona. Esta es una verdad que sustenta el universo. Esta es una verdad absoluta de la palabra de Dios, y la palabra de Dios no se equivoca, es absoluta.
envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Puede decirlo conmigo a las 3? 1, 2, 3. Yo medio aguado, pero lo podemos decir así como si creyéramos en milagros, ¿sí? Va, 1, 2, 3. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alguien diga amén a esto. Haga ruido, porque acá arriba no tenemos ruido, así es que necesito que haga ruido usted. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Si tú estás enfermo hoy, así te dice Dios. Él ha enviado su palabra, Él te ha sanado y te ha librado. Cuando dice de tu ruina, no habla de que estés arruinado, de que estés en pobreza. No, bueno, tenemos humo, gracias por el humo. Lo que dice es: te libra de los síntomas, te libra de la enfermedad, te libra de los achaques, te libra de cualquier circunstancia. ¿Alguien recibe esta palabra? Esta palabra fue hablada por medio de los profetas, que si la creías, tú podías experimentar sanidad. Pero en el nuevo pacto, la palabra que Dios envió es Jesús. La palabra es el sanador hoy. Juan 1, del 1 al 3, dice: en el principio era la palabra, o era el verbo. Y el verbo o la palabra era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. De lo que ha sido hecho fue hecho. En el principio era una palabra, dice, envió su palabra, pero ahora en el nuevo pacto la palabra es Jesús. Diga conmigo: Jesús es el sanador. Vamos, diga: Jesús es el sanador. La palabra es el sanador. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Está hablando de Jesús. Jesús es la palabra viva, pero ahora también tenemos la palabra escrita. Y si la palabra es el sanador hoy, entonces entendemos que Jesús es la palabra. Es el verbo, pero la palabra escrita nos abre esta revelación para poder experimentar el poder del sanador en nuestras vidas. Tú no puedes separar la palabra viva de la palabra escrita. ¿Quién es la palabra viva? ¿Está desconectado? ¿Quién es la palabra viva? Jesús. Bueno, algunos que tienen enfermedades les va a empezar a doler ahorita, porque Dios quiere manifestarse en sanidades hoy. Entonces, si te empieza a doler, necesitas correr con esta palabra, porque Dios te va a sanar hoy. Te va a doler por última vez. ¿Quién es la palabra viva? ¿Y quién es la palabra escrita? La Biblia, la palabra de Dios. Tú no puedes separar la palabra viva de la palabra escrita. Son uno mismo. Así como tú no puedes separarte de tus palabras, lo que dices al final es lo que crees. Cuando alguien te dice lo que piensa de ti y luego te dice: no, lo dije nada más porque sí, esto no es cierto. Si alguien te dice: tú eres esto, y luego dices: pero ¿por qué me dijiste eso? No más. No. Si tú lo dijiste, no puedes separar tus palabras de ti. Si lo dijiste es porque eso es lo que crees. Entonces tú no puedes separar a Cristo de la palabra. Es uno mismo. Esto es poderoso. Ojalá que lo esté discerniendo. Esta predicación no solo se va a entender con la mente, sino se tiene que entender con el Espíritu. Se tiene que discernir. Es como decir: yo creo algo, pero mis palabras dijeron otra cosa. En mi interior yo creo esto, pero dije algo diferente. No es cierto. Jesús es su palabra y no lo puedes separar, son uno. Entonces
Escucha esto, la palabra escrita es la que nos cuenta que la palabra viva, es decir, Jesucristo, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz. ¿Quién nos dijo eso? La palabra escrita. ¿Y de quién está diciendo eso? De la palabra viva. Entonces la palabra escrita revela lo que es la palabra viva. Entonces si tú lo encuentras en la palabra escrita, es cierto de la palabra viva, porque son uno, no lo puedes separar. No vas a encontrar en la Biblia una verdad que se separe de Jesús. No puedes encontrar en la Biblia una verdad que diga algo ahí y que diga, bueno, pero esta no tiene efecto en nuestras vidas, ya pasó de moda. Ya no, si lo dice la palabra escrita de la palabra viva, entonces es cierto hoy, porque Jesús es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Si Jesús sanó ayer, entonces Jesús sana hoy y sanará mañana. Los milagros no pierden vigencia. La sanidad es aquí y es ahora. Jesús es el mismo. Pasan las edades, pasan los siglos, pasan los tiempos, se moderniza la sociedad, pero Jesús sigue siendo el mismo. Él es el sanador. Él sigue sanando enfermos. Él sigue sanando la enfermedad. No hay enfermedad que sea el azote de Jesús, sino a donde Jesús llega, la enfermedad se va. No vas a encontrar una promesa en la palabra de Dios que Jesús no pueda cumplir hoy. Es la palabra escrita que nos cuenta de la palabra viva, que la palabra escrita está escrita por la palabra viva, y nos dice que por sus llagas fuimos nosotros sanados. Entonces la palabra es el sanador hoy. Es que no me estás entendiendo. Tú quieres que Jesús venga y se presente delante de ti y te sane. Si lo ves en la palabra, es Jesús sanándote. Jesús puede entrar a tu cuarto. Dice el pastor Kenneth Hagin que él 8 veces fue visitado por Jesús. Yo no sé si a ti te visite alguna vez Jesús en tu vida. Lo que sí sé es que no necesitas eso, porque Él es lo que la palabra de Dios dice. Si la palabra de Dios dice que por sus llagas fui sanado, Él está revelando algo de la palabra viva. Yo oro para que el Espíritu te toque, para que tengas un encuentro con Él cada día. Pero también oro para que podamos entender que tener un encuentro con su palabra es tener un encuentro con Él. Entonces el hombre recibe su sanidad en base a la palabra. Esto es actuando en la palabra. ¿Y cómo se le llama esa acción de actuar en la palabra? ¿Alguien ya lo pescó? ¿Qué es actuar en la palabra? ¿Cómo le decimos comúnmente actuar en su palabra? Fe. Fe es actuar en base. Lo oí que la palabra de Dios dice, leí que la palabra de Dios dice, comienzo a caminar en ella. Eso es fe. Fe no es caminar en lo que yo quiero hacer, en mi capricho, en lo que yo digo que es. No, fe es caminar en lo que su palabra dice. Si la palabra escrita revela algo de la palabra viva y yo camino sobre eso, eso es fe. A las acciones en base a la palabra de Dios se le llaman fe. De hecho, la palabra de Dios dice que sin acciones la fe está muerta. Nuestra fe se revela a través de las acciones. Muéstrame tu fe sin tus acciones, yo te mostraré mi fe por mis acciones. Dicen, esto me impactó muchísimo. Smith Wigglesworth, otro hombre de Dios que Dios usaba en milagros, es el hombre a quien más resurrecciones de muertos se han registrado clínicamente
en su ministerio. Cuando murió su esposa, él estaba en la estación del tren a punto de viajar a otra ciudad a predicar, y fueron y le avisaron: Pastor Smith, tu esposa acaba de morir. Y él regresó corriendo a su casa, entró y encontró a su esposa muerta. La levantó y oró, le dijo: Dios, está bien si es el fin de sus días, yo estoy de acuerdo. Ellos ya eran ancianos, pero no me despedí de ella. ¿Puedes regresármela para despedirme de ella y luego te la llevas? Y ella abrió los ojos y le dijo: Smith, déjame ir. Y ella dijo, le dijo él: está bien, solo quería despedirme y decirte por última vez que te amo. Le dio un beso y luego ella cerró los ojos y murió. O sea, no te estoy hablando de cualquier fulano. Smith Wigglesworth, cuando predicaba, muchas veces por un lapso, dicen gente que lo escuchó, no escritos en libros, gente que lo escuchó sentado cuando él predicaba, se la pasaba por lapsos de 10 o 15 minutos caminando de un lado a otro de la plataforma y decía: fe es una acción, fe es una acción, fe es acción, fe es una acción, fe es hacer algo con la palabra, fe es una acción. Y la gente escuchaba eso y al principio no le entendían y él no se movía de ahí. Fe es una acción, fe es un acto, fe es hacer algo, fe es hacer algo con lo que crees. Y se la pasaba 15, 20 minutos diciendo lo mismo hasta que la gente entendía y comenzaba a levantarse de sus lugares y a correr alrededor. Los enfermos se levantaban de las sillas de ruedas, los paralíticos dejaban las sillas de ruedas, las muletas, porque él decía: fe es hacer algo. Y nosotros estamos esperando que Dios haga algo, pero él ya hizo todo para que seamos sanos. Lo que necesitamos es nosotros hacer algo con la sanidad que él ya nos proporcionó. Iglesia, fe es acción, fe es hacer algo. Fe no es esperar a que Dios haga, fe es creer que él ya lo hizo, y si él ya lo hizo, yo solo actúo en lo que ya hizo. Yo hago lo que no podía hacer, camino como no podía caminar, hablo como no podía hablar, oigo como no podía oír, veo como no podía ver, porque fe es acción, fe es hacer algo con lo que la palabra de Dios dice. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Dónde está Seth? Si está ocupado, venga alguien y haga ruido ahí en los platillos, por favor. Hay una unción tremenda. Un evangelista de la sanidad del siglo pasado llamado Raymond Richard dijo que alguien le preguntó en la camilla de un hospital: ¿qué es fe? Y él respondió: fe es actuar como si la palabra de Dios fuera verdad. Le dijeron, era un evangelista de sanidad en carpas. Dios lo usaba. Nosotros nos emocionamos con nuestra carpa, pero ellos montaban carpas a las que les cabían 20,000 personas. Reinhard Bonnke, un hombre de Dios en el África, estaba orando y le dijo: Dios, necesito una carpa para poder albergar más gente. Y el ejército de los Estados Unidos le regaló una carpa a la que le cabían 50,000 personas, con todos los carros, las camionetas para poder trasladar todo el equipo, y los montaba en los desiertos de África, en los lugares grandes de África, y ellos llegaban a registrar hasta 3 millones de personas en sus cruzadas de sanidades y milagros. ¿Usted se imagina eso? A este hombre, Raymond Richard, le dijeron: ¿qué es fe, hermano Raymond? Y él respondió: fe es actuar como si la palabra de Dios fuera verdad. Creo que no me estás entendiendo. Fe es ver en la Biblia que dice que por sus llagas fui sanado, y es comenzar a actuar como si eso fuera verdad. Es creer que eso es verdad. Entonces, si tú estás enfermo
y sientes que algo está ardiendo dentro de ti y sientes el impulso por hacer algo que no podías hacer, necesitas hacerlo. Porque fe es actuar, fe es acción, fe es caminar en base a la palabra que ha sido hablada. La fe escrita revela lo que la palabra escrita, revela lo que la palabra de viva está haciendo en este momento. Estoy a punto de dar un paso muy importante hacia el frente, pero yo necesito que quede bien sentado esto en el espíritu. Fe es actuar como si la palabra de Dios fuera verdad. Recibe ahora mismo salud y sanidad en todo tu cuerpo. Haz lo que no podías hacer. Hoy puedes hacer lo que no podías hacer. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Estoy viendo columnas vertebrales siendo sanadas. Discos de la columna que estaban lesionados, estaban herniados, hoy son sanados en el nombre de Jesús. Rodillas están siendo restauradas, los meniscos están siendo creados totalmente nuevos. Milagros creativos comienzan a suceder hoy. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Hay mujeres aquí que sufren dolores intensos en su periodo menstrual. Eso no es normal. No te acostumbres a eso. No hagas provisión para eso. Hoy eres sana en el nombre de Jesús. Si tú padeces de dolores intensos en tu periodo menstrual, ahí donde estás, ponte de pie y levanta tus manos y recibe este milagro. Recibe un milagro poderoso hoy. Sanidad divina, sanidad divina.